Estudiamos Corintios y vimos una iglesia llena de dones, pero llena de problemas. Una iglesia que hablaba de Cristo, pero luchaba con la carne. Ahora vamos a entrar a Gálatas, un libro donde Pablo ya no corrige con paciencia, sino que defiende el Evangelio con fuego. Porque cuando el Evangelio se mezcla, Cristo deja de ser suficiente. Y esa advertencia es para la iglesia de hoy. Si alguna vez te preguntaste si la iglesia moderna se parece más a Corinto o está cayendo en Gálatas, este estudio es para ti. ¿Qué fue lo que aprendimos en Corintios? Primera de Corintios nos mostró una iglesia con dones, pero sin madurez. Mucha actividad espiritual, pero poca transformación. División, orgullo, inmoralidad, confusión doctrinal. Aquí podemos aprender que los dones no reemplazan el carácter. Primera de Corintios es un libro maravilloso. Tenemos que leerlo o estudiarlo. Y por supuesto, si quiere volver a escuchar nuestros devocionales capítulo por capítulo de Primera de Corintios, está aquí en nuestro canal. Vuelva a escucharlos una y otra vez más. Y por supuesto, guiado por la lectura de la palabra de Dios, que es lo que nosotros tanto enfatizamos aquí. Leer la misma Biblia, leer la misma palabra del Señor. Podemos fácilmente solo hacerles un devocional con algún versículo de las Escrituras de Primera de Corintios, pero eso no es suficiente. La iglesia tiene que regresar a estudiar la palabra de Dios y qué mejor que libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Primera de Corintios es maravilloso, pero muchas veces lo estudiamos solo para saber cuáles son los dones que operan en la iglesia. Y nos olvidamos el trasfondo del problema del cual hablaba Pablo, que los dones no son suficientes si es que estos no producen una transformación. Los dones no son suficientes si sigue habiendo en una congregación orgullo, división, inmoralidad, confusión doctrinal. Y la lección poderosa que aprendimos en Primera de Corintios es que los dones no reemplazan el carácter del cristiano, algo de lo cual estamos careciendo el día de hoy. Nos fijamos más en los dones que operan en una persona, pero no en el carácter que hay detrás de esa persona, cómo es su vida realmente y cómo está usando esos dones que vienen del Espíritu Santo. Porque muchas de las personas y ministerios al día de hoy se ufanan de tener los dones y de operar en estos dones, pero sus vidas y su forma de amar y de presentar el evangelio deja mucho que desear. En segunda de Corintios se nos reveló el corazón pastoral de Pablo. Allí aprendimos que el verdadero ministerio trae sufrimiento, debilidad y fidelidad, y que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Cada capítulo del libro de Segunda de Corintios, entendido plenamente, nos muestra la realidad en la que se encuentra la iglesia el día de hoy, lo que yo llamo la iglesia moderna, la iglesia de este tiempo, donde hay más espectáculo, donde hay más luces, donde hay más preocupación por lo externo que por lo interno, y donde podemos ver cómo ya desde ese momento operaban ministerios fraudulentos, llamándose el título de profetas o de apóstoles, pero que realmente traían división, tristeza y enseñanzas falsas respecto al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí, en segunda de Corintios, nosotros podemos ver
cómo el apóstol Pablo nos decía: examínense a vosotros mismos si es que están en Cristo o ya se alejaron de Cristo. Un llamado urgente para la iglesia el día de hoy, porque se ha alejado, en algunos casos, total y completamente de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. En otros casos, se ha tergiversado tanto que la misma iglesia no se está dando cuenta que lo que está recibiendo son enseñanzas fraudulentas, solamente porque un hombre se autotituló como apóstol o como profeta. Lo estamos escuchando sin considerar realmente si lo que está enseñando viene de las Escrituras, viene de Dios y de su palabra. En 2 Corintios hemos aprendido una lección clave. La gloria de Dios no se manifiesta en el espectáculo, sino en vasos de barro rendidos. Y podemos aplicarlo a la iglesia de hoy, que tiene luces, pero poco quebranto. Tiene plataformas, pero poca luz y poca enseñanza de la cruz de Cristo. Tiene mensajes motivacionales, pero poca doctrina sólida. Hoy los creyentes corren tras una enseñanza novedosa y no debería sorprendernos porque ya el Señor Jesucristo nos había advertido que en los últimos tiempos los creyentes tendrían comezón de oír cosas nuevas. Y hoy, más que nunca, esta verdad se está haciendo palpable entre los creyentes que van de una iglesia tras otra iglesia, de un predicador tras otro predicador, asombrados por la retórica, por las luces, por la plataforma y por los títulos que los hombres el día de hoy están tomando para sí, buscando gloria para sí mismo. Ahora vamos a entrar a un libro maravilloso, el libro de Gálatas. Si Corintios nos mostró una iglesia carnal, Gálatas nos muestra una iglesia engañada. Gálatas fue escrita antes de Romanos. No es una carta pastoral larga, es una alarma. Aquí Pablo no agradece, no felicita, entra directo al problema. ¿Y cuál era el problema que Pablo trata en el libro de Gálatas? Se estaba mezclando el evangelio. Gracia más obras, Cristo más ley, fe más rituales. Y él dice las palabras, que se está presentando otro evangelio. Otro evangelio. Ese es el problema que Pablo trata en el libro de Gálatas. ¿Por qué es tan importante que estudiemos la palabra de Dios libro por libro y estos escritos del apóstol Pablo, que el Espíritu Santo le inspiró para poder dejarnos un legado? Y cuando tratamos los libros en este tiempo desde la perspectiva de lo que está sucediendo con la iglesia el día de hoy, nos damos cuenta que el Espíritu Santo pareciera que estaba escribiendo este libro para los cristianos de este tiempo, no tanto para los primeros cristianos, sino para quienes hemos llegado a este tiempo maravilloso donde la predicación del evangelio podría hacerse de manera masiva, pero lo que se está haciendo es, con las falsas enseñanzas, perturbar el corazón de los creyentes, de la iglesia, y alejar a las personas del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Encontramos varias cosas en el libro de Gálatas, por ejemplo, se predicaba a Cristo, pero no como suficiente para la salvación. Se añadían requisitos humanos a la salvación. Se manipulaba la conciencia de los creyentes. Y hoy, por supuesto, es lo que está pasando. Hoy se habla de que Cristo es igual a éxito, de que Cristo es igual a prosperidad, de que Cristo es igual a un legalismo disfrazado de santidad. Entonces, en el libro de Gálatas se responde esta gran pregunta: ¿somos salvos por gracia o por desempeño, o por lo que hacemos, o por obras? Y aquí es donde nosotros tenemos que quitarnos el velo
para darnos cuenta que si se le agrega algo a Cristo, se le está quitando todo. Espero me entienda lo que estoy diciendo. Cuando se agrega algo a la enseñanza de Cristo, literalmente se está quitando todo. Y Gálatas lo trata. Así que en el libro de Gálatas vamos a estudiar la libertad cristiana verdadera, la lucha entre carne y espíritu, la cruz como centro del evangelio y por qué volver a la ley es retroceder espiritualmente y cómo discernir falsos evangelios modernos. Estamos entre dos extremos el día de hoy, quienes han hecho del evangelio un libertinaje aceptando cualquier cosa y quienes quieren regresar al Antiguo Testamento, judaizando el evangelio, llevando a que la ley se sobreponga a la gracia, y por eso es que encontramos hoy cristianos vestidos como en el Antiguo Testamento, creyentes del evangelio vistiéndose como judíos, teniendo dentro de su doctrina la enseñanza judía a tal grado que se visten como si fueran judíos, algo que Pablo trata aquí en el libro de Gálatas. Así que si amas la palabra, quédate con nosotros para seguir aprendiendo juntos la palabra de Dios y ayúdanos a llegar a más personas. Cada vez que tú compartes nuestro devocional, dejas un comentario o un me gusta, permites que lo que nosotros no podemos lo haga el Internet, lo haga el YouTube, que solamente va a permitir que videos como los que nosotros hacemos lleguen a más personas por medio de el poder compartirlo, el poder dejar un me gusta o un comentario. Es lo que llama la atención a YouTube y permite que se pueda publicitar más dentro de su plataforma y de esa manera nosotros llegar a más personas. Juntos podemos hacer la diferencia porque estamos enseñando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Queremos que la gente regrese a las escrituras. Esa es la razón de nuestro canal. Por eso nosotros decimos que no nacimos para entretener. Nacimos para despertar, nacimos para enseñar, nacimos para mostrarle a las personas que aún hay un remanente de creyentes y de hijos de Dios que están dispuestos a regresar a la palabra de Dios porque es suficiente. No necesitamos más que las escrituras para entender completamente el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque Dios está preparando su iglesia. Jesucristo viene pronto, pero Él no va a venir por una iglesia contaminada, perturbada y cómoda, sino por una iglesia que está limpiándose, con una iglesia que está haciendo influencia, por una iglesia que está llegando con la palabra de santidad y del evangelio de nuestro Señor Jesucristo sin mezcla a las personas. De hecho, Jesús dijo que la iglesia por la cual Él viene es por una iglesia sin mancha y sin arrugas, que no significa otra cosa que no esté contaminada, que no esté mezclada con las cosas del mundo ni con enseñanzas falsas de gente a quien estamos nosotros recibiendo como si fueran el último mensaje de nuestro Señor para este tiempo. Es momento de despertarnos. No todo aquel que se llama maestro de las escrituras, profeta de Dios o apóstol del Señor lo es. Si no reúne las cosas que nos muestran las escrituras y sus enseñanzas no están respaldadas por las escrituras, no por un versículo de las escrituras, sino por toda la Biblia, entonces no debemos escucharlos ni aceptarlos. Venga con nosotros, empezamos en nuestro siguiente devocional con la introducción completa al libro de Gálatas que vamos a estudiar a partir de nuestro próximo devocional. Que Dios le bendiga, gracias por seguirnos, gracias por acompañarnos y gracias por escuchar todo el devocional.